Bueno, querida iglesia, bendiciones para todos. Quiero que inclines tu rostro ahí donde tú estás y que le pidas con todo tu corazón al Espíritu Santo pueda hablar y ministrar a tu corazón. Tú entiendas que el Señor te ha traído aquí con un propósito, y es que Él quiere hablar a tu vida, que Él quiere que seas tú disponiendo todo tu corazón. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu iglesia. Yo oro para que seas tú abriendo las mentes, Señor, y tocando los corazones de estos tus hijos, de tu pueblo. Hoy oro para que tu palabra no vuelva vacía, porque tu palabra es viva y eficaz. Hoy oro para que esa semilla pueda dar fruto abundante en cada corazón. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy te decimos, Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra maldad. Quita de nosotros todo yugo de iniquidad. Hoy oro para que en el nombre de Jesús se rompa toda maldición, se caiga toda venda, toda mentira, todo engaño. Hoy en el nombre de Jesús declaramos inoperante toda brujería, toda hechicería, todo bebedizo, todo altar, Señor, todo pacto satánico, todo pacto con sangre, Dios, que pueda estar atando la vida de tus hijos. Hoy lo declaramos inoperante y declaramos que por causa de la unción del Espíritu Santo se pudre todo yugo de iniquidad, se pudre toda mentira. Hoy declaramos que ninguna mujer, ningún hombre tiene potestad para dañar, para robar, matar y destruir el propósito que tú tienes sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre los hombres y las mujeres. Y hoy declaramos, Señor, que por causa de la unción, la palabra, Dios, transforma y quebranta todo aquello que no debe permanecer más en ninguno de nosotros. Yo te doy gracias, amado Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, para mí es un privilegio muy grande poder compartir la palabra, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, así como sucedió esta mañana. Y hace 1 mes y 3 días y 10 horas y 5 segundos, en una reunión de domingo, ese domingo 23 de abril, únicamente tuvimos un servicio aquí en esta sede, que fue en la mañana. Sobre las 10 de la mañana ya estábamos terminando la palabra, estábamos en plena adoración, súper felices. Yo me empecé a sentir muy mal, y yo empecé a sentirme muy mal, y me empezaron unos dolores horribles que yo decía, no entiendo qué será, no sé qué tengo, pero me siento muy mal. Algunos me vieron la cara que yo tenía porque yo me estaba retorciendo del dolor, y tan pronto terminó el servicio, yo le dije, amor, necesito que ores por mí porque me duele mucho esta parte y ya sospecho que es, y no quiero creer que pueda hacer lo mismo. Hace un año anterior me había pasado lo mismo cuando mi esposo tuvo que viajar a Bolivia. Dejé los niños al colegio y de regreso me empezó ese dolor, pero yo pensé que era por el trancón de Piedecuesta que llevaba 1 hora, y yo decía, no, eso debe ser porque ya el cuerpo está cansado de estar sentado. Y resulta que fue tanto el dolor que esa vez me tuve que ir para la clínica y me detectaron cálculos. Era la primera vez que yo decía, cálculos, pero yo imposible, si yo siempre escucho eso en los hombres, o sea, para mí era imposible. Y estando acá me empezó el mismo dolor, y yo sabía que podía hacer, pero yo no quería creer que podía hacer eso. Yo le dije, amor, ora por mí porque no me aguanto. Anita oró por mí, los que estuvieron aquí hasta el final oraron por mí. Yo me fui para la droguería, compré un medicamento, yo le dije al Señor, deme lo que tenga para el dolor más terrible del mundo, démelo ya. Y me fui para la casa de mi mamá, me acosté piernas arriba y yo dije, Señor, yo ya pasé por esto y yo sé que tú me vas a sanar, tú no vas a permitir que yo tenga que ir a la clínica porque yo le tengo pavor ir a las clínicas. Pasaron 3 horas y el dolor empeoró, nada me hizo efecto. Yo empecé a vomitar porque el dolor era demasiado fuerte, y yo lloraba y yo le decía, Dios mío, otra vez no. El hecho fue que me tocó irme para la clínica, estuve en el HIC y yo llegué allá y yo le dije, bueno, Dios, llegué aquí por obediencia, necesito que me pongan algo para el dolor, que me quiten el dolor y me manden para la casa, y aquí ya pasó todo. Tú puedes hacer el milagro, yo me voy para la casa, voy al baño, expulso los cálculos y no pasó nada. Me dice la doctora, te tenemos que internar porque tienes el riñón muy inflamado y la uretra está muy obstruida y te está causando mucho daño. Y yo decía, Padre, mis hijos, la reunión, todo, tú. El hecho fue que me tuvieron que dejar internada, pero como era un domingo, el especialista no iba, el especialista iba hasta el otro día. Me dejaron internada, me colocaron morfina por el dolor tan espantoso que sentía, y esa noche, listo, relativamente calmé el dolor. Al otro día entra el urólogo y me dice,
los exámenes no salieron muy bien, tenemos que operarte. Y yo decía, Señor, pero cirugía, pero Dios, lloré, yo clamé, tú puedes hacer el milagro, ¿qué pasa? Me dijeron, no vas a comer nada durante todo el día, vas a estar en ayuno porque tenemos que hacerte la cirugía. Pasó el lunes, me dejaron en ayunas, no me hicieron la cirugía. Dijeron que para el siguiente día. El siguiente día la enfermera me levantó a las 2 de la mañana para que me bañara, porque la cirugía era a las 8, y a las 8 me dicen que ya no es a las 8, sino que es a las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde bajo yo para que me hagan la cirugía, y me dicen, no, es a las 5 de la tarde. Yo con hambre, pero yo le decía, Señor, tú puedes librarme de esto, tú puedes hacer la obra. Entro a cirugía, y el urólogo me coloca la raquidia. Las que han tenido cesáreas, uy, mis respetos, yo no sabía que eso era tan terrible. Yo tuve 2 partos naturales, uno de 11 horas, otro de 15 horas. Ese dolor no se compara con los cálculos. Los cálculos son 10 partos por segundo. Entro a cirugía y me dice el urólogo, te vamos a meter una cosa para que el láser pueda disolver los cálculos, y si se puede, pues ya. Si no, nos toca dejarte un catéter, viendo cómo evolucionas, dentro de un mes vuelves. Y yo, Padre, la primera opción, pasa de mí esta copa, por favor, pero yo no quiero volver acá. Y en medio de que el doctor me estaba haciendo el procedimiento, me dice, malas noticias, los cálculos están muy arriba, y si yo introduzco más de lo que debo, te puedo lastimar el riñón y va a ser peor, tengo que dejarte el catéter. Y yo, Padre Santo, nada de lo que yo te he pedido ha resultado, ¿qué quieres de mí, Señor? Me dejaron el catéter, tuve que esperar largas horas, me dieron de alta y me fui para la casa. Pero pasó algo muy raro, que yo lo hablé luego con mi esposo, y yo le decía, me siento diferente. No sé por qué, a pesar de que le oré tanto a Dios para que no pasara nada de esto, y todo pasó, tengo mucha paz en mi corazón y no entiendo por qué. No entiendo por qué en medio de tanto dolor pude darle gracias a Dios, pude adorar a Dios, pude tener una actitud diferente. Y le dije a mi esposo, la verdad me desconozco, porque antes Dios ha hecho otros milagros en mi vida y ha evitado en mí procesos, y mi corazón ha tenido otro tipo de actitud. Y no entiendo por qué en estos momentos yo me siento tan diferente. De hecho, la primera noche que yo llegué, en medio del dolor más espantoso de mi vida, de que yo lloraba y lloraba, yo sentí en mi corazón que yo debía llamar a mi papá. Yo con mi papá no tenía una relación hace más de 2 años, no había comunicación por diferentes circunstancias y por muchos problemas familiares. Y yo dije, yo necesito llamar a mi papá, yo necesito que él ore por mí. Y una parte de mi razón decía, pero usted que lo va a llamar ahorita, usted está loco, usted que se va a poner a hacer eso. Pero mi corazón decía, yo necesito llamar a mi papá. Y yo lo llamé, y yo llorando, yo le dije, papá, yo necesito que ore por mí porque me está pasando esto. Él quedó en shock y me dijo, mamita, pero es que usted cómo me va a pedir que yo ore por usted si usted es la pastora, no yo. Y yo le dije, usted es mi papá, usted es mi autoridad, yo necesito que usted lo haga. Y él oró por mí. Y en ese momento en que mi papá oró por mí, yo sentí que algo pasó más allá del dolor, y que algo se quebró en mi corazón, porque yo reconocí en ese momento que yo tenía orgullo en mi corazón, y que yo también estaba impidiendo que el perdón llegara de lado a lado, porque yo me había llenado de argumentos. Entonces yo entendí en ese momento que había un dolor físico, pero había un dolor mayor, y era el dolor que tenía mi alma. Y yo lloraba, y mi mamá me decía, mamita, ¿te duele mucho? Y yo le decía, no, yo necesito a mi papá, yo quiero a mi papá, yo quiero que mi papá me diga algo, yo quiero que mi papá me abrace, yo necesito escuchar a mi papá. Y yo sentía que en medio de ese dolor Dios estaba sanando algo en mi alma. Cuando yo salí de la clínica, yo salí con catéter, y yo sabía que en un mes tenían que intervenirme nuevamente. No fue un proceso fácil, porque el dolor seguía, orinaba sangre, sentía una punzada, me mantenía con náuseas. Las mujeres que han estado embarazadas, les calculo más o menos así, es como cuando uno está en la última semana de gestación, que la vejiga está que se revienta, que el bebé quiere salir, que uno no sabe qué es lo que le duele, y que lo manda al baño casi cada 5 minutos, así sea por nada. Ese fue lo que yo sentía durante un mes. Pero tan pronto yo salí de la clínica, yo entendí
que eso no iba a ser un impedimento y que yo quería seguir en la iglesia, que yo quería como nunca antes ir en la iglesia, que yo quería seguir buscando de Dios y tener un corazón agradecido. Me hacía muchas preguntas y yo decía, ¿por qué esta vez que el proceso no se evitó? Porque tengo una actitud diferente, porque yo reconozco que yo he sido malagradecida, yo reconozco que yo me he quejado por muchas cosas y he renegado cuando Dios no me da lo que yo le pido. Y también me empecé a preguntar, ¿por qué Yolanda, la maestra de Kids, habiendo pasado un proceso tan fuerte de perder un hijo maravilloso, por qué ella seguía sirviéndole a Dios? Porque ella seguía teniendo un corazón para Dios. Y también me empecé a preguntar, ¿por qué Sandrita, siendo madre soltera, le detectan un cáncer de mama y ella sigue sirviendo y sigue amando y sigue adorando y sigue metida en la iglesia como si nada hubiera pasado? Y yo decía, Señor, ¿qué hace que una persona permanezca en medio de una prueba tan difícil? Porque yo no sé si en mi lugar yo hubiera podido soportar. Yo no sé si podría soportarlo. Solamente cuando uno está viviendo una situación sabe que tanto puede soportar. Y algo que a mí me quedó claro es que si bien lo mío no fue algo terrible, fue algo que Dios usó para quebrantar mi corazón y fue algo que Dios usó para bien. Y en medio de ese dolor yo pude darle gracias a Dios y yo supe que algo más pasó. Entonces cuando yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Yolanda? ¿Por qué Sandra? Estando en esa condición tan difícil de una pérdida, de una enfermedad, porque ellas siguen buscándote con todo su corazón. Señor, ¿qué es lo que la diferencia de las demás? Cuando yo conozco muchas personas en la iglesia que no les falta nada, pero hay amargura en su corazón, que tienen un hogar maravilloso pero no pueden disfrutarlo, que tienen hijos espectaculares pero no pueden disfrutar esos hijos. Cuando yo conozco personas que literalmente la decisión más difícil es qué país voy a visitar porque les sobra la plata, pero no son felices. Entonces el Señor me llevaba a la siguiente palabra y es el mensaje que yo les quiero compartir esta noche. Esta palabra se llama ¿qué te hizo llegar y qué te hará permanecer? Y el Señor me hablaba por medio de Lucas 17, 11 al 19 y dice la palabra de Dios: Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar las gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, porque has quedado sano porque confiaste en mí. Amén. Y hay algo que yo quiero que tengamos en cuenta y son los siguientes aspectos. Primero, es que de los 10 leprosos, 9 de ellos eran israelitas y 1 era samaritano. Lo segundo es que debemos recordar que los judíos y los samaritanos no tenían buena relación, porque los judíos se creían superiores a los samaritanos y creían que los samaritanos eran impuros, eran completamente inferiores a ellos y por eso no se relacionaban con ellos. Lo tercero es que todos tenían una misma necesidad, todos tenían una misma condición y era que eran leprosos. Lo cuarto es que ellos no solamente padecían una enfermedad física que era muy grave y que prácticamente los desahuciaba, sino que ellos padecían con una enfermedad del alma que muchos no ven, y es el rechazo, porque tan pronto ellos eran detectados con esta lepra, automáticamente quedaban aislados y quedaban totalmente abandonados. Entonces ellos no solamente luchaban con ver
cómo su piel cada día se caía a pedazos, sino con estar completamente solos y estar completamente abandonados. Para que ustedes puedan entender un poco cómo era la lepra, yo los traslado a eso del 2020, cuando empezó a sonar el COVID y cuando muchas personas empezaron a ser detectadas con el COVID, y como no se sabía el manejo de la enfermedad, ustedes vieron en las noticias cómo muchas personas las sacaban literalmente en unas camillas con unas cosas así, parecían que fueran como astronautas, y que el que tuviera COVID literalmente era el leproso de este siglo, una cosa impresionante. Yo me acuerdo que mi hermano, estando en Puerto Berrío, él se enfermó de COVID, y para traerlo mi mamá tuvo que pagar casi que trajes de astronautas y pagar carísimo para que lo pudieran traer, porque estaba muy grave y tuvieron que internarlo en la clínica. Ya después como que la cosa empezó a cambiar y se fue normalizando, entre comillas, un poco esta situación. Entonces, aquellas personas que padecieron COVID en esa época, que fueron los rechazados, los que usted ni se acerque, ni respire, a mí no me hable, no me tosa, saben más o menos lo que se siente, no solamente estar enfermos, sino estar completamente aislados. Y hay algo que es maravilloso en esta historia, y es que ellos no solamente encontraron que Jesús no ignoró su condición, porque Jesús prestó atención a lo que ellos gritaban, sino que Jesús atendió su necesidad y les dio unas instrucciones precisas de lo que ellos debían hacer, que era ir ante el sacerdote y presentarse, y en ese camino ellos fueron sanos por causa de la obediencia, pero también por causa de su fe. Y era necesario que fueran ante el sacerdote para que fuera comprobado que ellos estaban sanos, y no solamente quedaran sanos, sino que pudieran ser reintegrados nuevamente ante la sociedad. Pero, como toda historia, hay un pero. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Y cuántos regresaron a dar gracias? Uno solo. Y Jesús preguntó, aunque él ya sabía, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? Porque solo este extranjero volvió y dio gracias. Y hay algo que a mí me impresiona de esta historia, es porque es lo que muchas veces sucede con nosotros. Todos hemos padecido algún tipo de lepra, una enfermedad física, una enfermedad del alma, una condición espiritual, una necesidad. La lepra representa esa necesidad que nosotros tenemos, ese milagro que necesitamos recibir de ser sanos, de ser restaurados, de una provisión. Y esta historia representa lo que muchos de nosotros hacemos, y es que llegamos ante la presencia de Dios por una necesidad, llámese como se llame, pero solo permanecemos mientras vemos el milagro. Y en el peor de los casos, hay personas que ni siquiera perseveran para ver el milagro y se rinden antes de tiempo. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, con respuesta inmediata o sin respuesta inmediata. ¿Qué es lo que verdaderamente nos va a hacer permanecer en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente va a hacer que nosotros no solamente busquemos a Dios por un interés y por una necesidad, porque todos los hemos hecho en algún momento, sino que aparte de buscar que se supla esa necesidad, nosotros permanezcamos en la presencia de Dios y no hagamos lo que hicieron estos 9 leprosos? Ya fui sano, te veo, Mateo. Sino que tengamos la actitud del leproso que se quedó y del leproso que se inclinó y agradeció y reconoció el milagro que había recibido. Y es que hay algo que yo quiero que tú entiendas, y es que lo único que nos puede hacer permanecer en la presencia de Dios es un encuentro genuino y verdadero con Jesús. A menos que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús, con la persona de Jesús, muy difícilmente nosotros vamos a poder permanecer. Porque sin el carácter de Jesús, sin el amor de Jesús, sin la identidad de Jesús y sin un nuevo nacimiento, todas las circunstancias, todos los problemas, todas las situaciones y aún las bendiciones
van a ser una excusa perfecta para que nosotros nos apartemos y para que nosotros nos conformemos únicamente con los milagros que recibimos de Jesús, mas no con el Jesús que otorga los milagros. Y es que yo quiero decirte algo en esta noche. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú vas por un milagro, ¿tú qué realmente estás buscando? ¿Tú estás buscando que ese milagro que tú necesitas glorifique a Jesús o que el milagro te satisfaga a ti? Porque nosotros muchas veces realmente vamos detrás de un milagro es porque necesitamos satisfacer eso que nos falta. Y nosotros no entendemos que pudiendo ser residentes, escogemos ser visitantes en la presencia de Dios. Y por eso cada vez que hay una necesidad, vamos y buscamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, logramos el cometido y volvemos a retroceder una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque realmente no es la necesidad, porque tu necesidad puede ser suplida, es el corazón, es lo que hay en tu corazón lo que te hará ser una persona que realmente decida permanecer a los pies de Cristo o una persona que esté yendo y que esté viniendo. Y hay algo que nosotros encontramos en la palabra de Dios y es diferentes ejemplos de hombres y mujeres que no solamente recibieron un milagro de Jesús, sino que tuvieron un encuentro con Jesús y su vida fue transformada para siempre. Y quiero nombrarles algunos de estos ejemplos, que yo sé que muchos conocen estas historias. El primero tiene que ver con el endemoniado gadareno de Marcos 5, quien quiso seguir a Jesús, pero Jesús lo envió a su casa para que contara cuántas cosas grandes y maravillosas había hecho el Señor. Este endemoniado tenía más de 6,000 demonios. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener 6,000 demonios? Lo máximo que nosotros hemos visto en un encuentro, yo creo que como 10. De hecho, yo por acá tengo una cicatriz que me dejaron en una liberación. Y yo cada vez que veo a la persona, yo, Señor, Señor, que esté libre, porque mire lo que me dejó en el brazo. Ahora imagínense ustedes lo que es 6,000 demonios. Y que Jesús haya liberado a este hombre y este hombre haya reconocido no solamente el ser libre, sino la necesidad de seguirlo a él. Y por causa de esto, este hombre se ganó más de 10 ciudades. No solamente porque él fue a contar un milagro, sino porque él tuvo un encuentro con el Jesús de los milagros. Y cuando tú tienes un encuentro con el Jesús de los milagros, tú puedes ir con poder y autoridad y declarar y echar fuera demonios y ver cómo los enfermos se sanan y ver cómo familias son restauradas y ver cómo cosas nuevas pueden suceder. El segundo ejemplo tiene que ver con los 2 ciegos de Mateo 20, quienes no solamente se conformaron con volver a ver, sino que quisieron ser seguidores de quien los había sanado. El tercer ejemplo, que es por el ejemplo que muchos hombres claman en esta iglesia, y es el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro, quien por causa de haber sido sana, como gratitud quiso servirle al Señor. El cuarto ejemplo tiene que ver con la mujer samaritana de Juan 4, aquella mujer a la que el Señor le dijo que había tenido muchos maridos y que el que tenía tampoco era. Aquella mujer que se fue a sacar agua del pozo a una hora en donde nadie la viera. Y aquella mujer que le dijo a Jesús que él qué hacía hablando con ella si los judíos y las samaritanas no se llevaban. ¿Y qué encontró esta mujer? Que ella iba por un agua que podía sacar del pozo. Y Jesús le dijo que él podía darle de un agua del cual nunca más volvería a tener sed, porque él era la fuente de vida. Y ahí encontramos que Jesús suplió algo más de lo que ella iba buscando, y que Jesús hizo una obra mucho más grande, y por causa de esto esta mujer fue y le contó a los demás lo que él había hecho. El quinto ejemplo tiene que ver con el apóstol Pablo, quien pasó de ser Saulo a ser Pablo, un perseguidor, a ser un seguidor
de la causa de Jesús. Y es impresionante porque este hombre perseguía y mataba a quienes se proclamaban seguidores de Cristo. Y este hombre recibió la revelación de la verdad y entendió quién era el Dios al cual él estaba persiguiendo a quienes seguían. Y este hombre no solamente tuvo un encuentro, sino que tuvo una transformación y recibió convicción para volverse él un defensor de esta causa, aún sabiendo lo que le venía de ahí en adelante. Ahora bien, con estos ejemplos, ¿qué pudieron encontrar ellos en Jesús que los hizo permanecer y que los hizo perseverar? ¿Y qué vas a poder encontrar tú? Porque todo lo que ellos vivieron es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, y que si tú dispones tu corazón es algo que puede suceder contigo a partir de este instante. Hay algo que yo quiero que tú entiendas. Muchas personas durante años crearon el concepto de que un encuentro con Jesús era estar 3 días en una finca fuera de la ciudad, y es algo completamente válido y es una experiencia maravillosa, pero para que tú tengas un encuentro con Jesús, tú solo necesitas una cosa: un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto. Y aún debajo de un puente, si tú te arrodillas y tú le pides al Padre que se glorifique y que se manifieste en ti, el Señor puede hacerlo. Pero nosotros muchas veces condicionamos el lugar. Es que si no es de tal forma, no. Es que si no es de tal manera, no. Yo te voy a decir una cosa: a ti no te va a cambiar la iglesia, a ti no te va a cambiar un pastor. Yo esta noche no vengo a convencerte de nada, porque yo sé que yo no puedo hacerlo, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Y mientras tú no dispongas tu corazón, nada va a suceder, y tú vas a poder ver milagros. Tú vas a poder ver paralíticos levantarse, ciegos ver, tú vas a poder ver aún muertos resucitar. Pero los argumentos que hay en tu cabeza y en tu mente no te van a dejar comprender qué es lo que realmente está sucediendo, porque tu corazón está endurecido. Y hay algo que el Señor quiere hacer contigo, y es que te rindas delante de Él, que desarmes tu corazón, que realmente tú desees tener un encuentro con Él. ¿Y qué fue lo que encontraron estas personas que los hizo permanecer? Primero, ellos encontraron aceptación. Y algo que yo quiero que tú entiendas: Jesús te recibe y te acepta tal y como eres para transformarte en lo que Él quiere. Tú puedes llegar en la peor condición, tú pudiste haberte apartado, tú pudiste haber pecado, tú pudiste estar no con 6,000 demonios, sino con 6,002 demonios. Tú pudiste haber hecho cualquier cantidad de cosas. Aún, no sé, porque ya hoy en día entre uno más va conociendo, ya no es que las cosas no dejen de sorprender, sino que uno entiende lo que es el mundo espiritual y entiende contra quién es la guerra. Tú puedes llegar sintiéndote sucio, miserable, y muchas veces las personas te van a rechazar, pero hay alguien que te va a recibir y se llama Jesús. Y encontramos en Hechos 9, versículo 13, versículo 11, el Señor dijo: levántate y ve a la calle recta en la casa de Judas, busca un hombre en la ciudad de Tarso, se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que él pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, y quiero que le presten atención a esta palabra, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Y hay algo que nos muestra esta palabra: el hombre recordará quién era Saulo,
pero Dios mostrará quién va a ser Pablo. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas en esta noche, y es que el Señor te está llamando a pesar de tu condición, porque Él sabe lo que puede hacer contigo en sus manos. Hay muchas personas que han creado el concepto de que los llamados de Dios, o que las únicas personas que tienen derecho a predicar son las personas que jamás se han equivocado, son las personas que vienen de una cuna de perfección. Y yo les digo algo con todo mi corazón: la palabra dice que de lo vil y menospreciado para este mundo, el Señor usa para glorificarse. Y nosotros no somos viles ni menospreciados para Dios, para este mundo lo somos, porque Satanás usa el mundo para traer condenación. Pero Dios conoce a quien creó, Dios te conoce a ti, Dios sabe lo que tú puedes llegar a ser. Y yo te digo con todo mi corazón, en esta noche no permitas que Satanás siga usando el mismo argumento para rechazarte y para apartarte, porque el Señor te está diciendo: yo te acepto como estás, yo te permito llegar así, en pecado, sucio, contaminado, vuelto nada, porque yo sé lo que puedo hacer contigo si tú lo permites. Porque hay algo que tú tienes que entender: nosotros no podemos abusar de la gracia de Dios. Dios nos recibe como estamos, pero no para que permanezcamos como estamos, sino para que Él nos pueda transformar. ¿Y de quién depende esa transformación? De nosotros. Así que yo les digo, iglesia, dejen de culpar al pastor, dejen de culpar las iglesias, dejen de pasearse todas las iglesias, porque no es la iglesia, es la actitud del corazón. Hay personas que dicen: es que si la iglesia tuviera una mejor alabanza, es que si el pastor fuera esto, es que si fuera aquello, es que si la iglesia ya tuviera templo propio, es que si quedara en tal lado, es que sí. Si realmente fuera eso, yo les digo con todo mi corazón, ninguna persona se iría de su presencia, ninguna persona se iría de River Shore, ninguna persona se iría de una mega iglesia, porque aparentemente ya está todo. ¿Qué falta? La actitud del corazón, la dureza del corazón. Lo segundo que tú vas a encontrar, y que ellos encontraron en Jesús, es identidad. El diablo a ti te llama por tu pecado, pero Jesús a ti te llama por tu nombre. Y Gálatas 3:26 dice: ustedes han confiado en Jesucristo, por eso todos ustedes son hijos de Dios. Nosotros adquirimos ese derecho en la cruz, cuando Jesús pagó el precio por nosotros. Somos hijos legítimos de nuestro Padre. Por cuanto tú has creído en Jesucristo, lo has confesado como Señor y Salvador, tú haces parte de la familia de Dios. Tú eres hijo legítimo. Mientras tú te estás condenando por tu pasado y estás renegando por tu procedencia, Jesús quiere revelarse a tu vida como el camino que te llevará al destino. ¿Y cuál es ese destino? El Padre, una eternidad con el Padre. Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú eres hijo, y hay algo que tú tienes que sacarte de tu cabeza. Tu identidad no está en lo que tú tienes, tu identidad no está en lo que tú haces, tu identidad no es tu profesión. Yo conozco muchísimas personas que cuando las van a presentar, o cuando se van a presentar: mucho gusto, yo soy el doctor tal, yo soy el contador tal, yo soy el ingeniero tal, porque ellos han puesto su identidad en lo que han aprendido y en lo que hacen, mas no en lo que son. Y ellos creen que si se muestran tal cual como son, no van a ser aceptados. Y ellos creen que si por delante van todos los títulos de lo que se han preparado, entonces ya van a ser aceptados. Tu identidad no está ni siquiera en tu llamado. Tu identidad no está en tus talentos ni en el rol que tú ocupas en tu familia. Cuando yo logré entender que mi mayor identidad es ser hija de Dios, yo no volví a ir a la presencia de Dios de la misma forma. Cuando yo entendí que para Dios yo soy su hija, amada, escogida, perdonada, redimida, que yo no puedo ir a la presencia de Dios como la esposa de Ángel o la esposa del pastor, como la mamá de Ariana y Noah, como la pastora, como la que sirve, como la que aconseja, sino que yo voy a la presencia de Dios como una hija. ¿Y qué hace un hijo? ¿Qué hace un hijo cuando tiene hambre y está en la casa del padre? Abre la nevera
¿O es que acaso, bueno, sí hay casos donde tienen que pedirle permiso, pero un hijo que se siente amado va y abre la nevera y saca comida, se sienta en los brazos del Padre? Un hijo que se siente amado y que sabe cuál es su identidad no teme en pedirle al Padre, porque sabe que el Padre suplirá, que el Padre proveerá, que el Padre quiere sanar, que el Padre quiere redimir. Y cuando yo entendí que mi identidad es que yo soy hija del Rey de Reyes, del Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible, de lo invisible, del único que envió su único hijo para que diera su vida aún por mí sin que yo hubiera nacido, todo cambió, porque yo dejé de ir a orar con la misma carga que tenía. Yo dejé de cargarme con los problemas de la iglesia, porque durante muchos años yo solo iba como una niña regañada. Es que, Señor, tú no has enviado para el arriendo, este se está separando, este otra vez se va a ir de la iglesia, este otra vez se rebeló, este otra vez está pasando esto, y yo solo le hacía la lista a Dios y salía igual y nada pasaba. Y yo entendí que yo podía deleitarme en la presencia de Dios. Y yo entendí que yo no estoy para cambiar a nadie, pero sí estoy para ser un instrumento en la obra de Dios, para llevar el mensaje a alguien. Y cuando yo entendí que yo no soy la que pago esta obra, sino que es Dios usando a quien quiere, como Él quiere y donde Él quiere, yo aprendí a descansar. Cuando yo entendí que hay cosas que yo no voy a poder evitar en mis hijos, pero que sí voy a poder orarlas y llorarlas en la presencia de Dios. Cuando yo entendí que yo no puedo evitar que personas externas se metan en mi matrimonio, pero yo sí puedo orar y yo sí puedo crear en mi casa y en mi familia una atmósfera de protección por medio de la oración, yo empecé a ver todo de forma diferente. Porque nosotros muchas veces ocupamos el lugar de Dios y por eso nos frustramos al ver que, ay, pero yo llevo invitando a esta persona 5 años a la iglesia y no va, ay, nada está pasando, ay, pero yo llevo orando por esta persona y sigue igual y sigue peor. Es que tú no la vas a cambiar en tu tiempo, el que la va a cambiar es Dios. Dios te está diciendo, ora, no te canses de orar, sigue insistiendo que a mi debido momento yo sé lo que voy a hacer. Amén. Lo tercero que tú encuentras en la presencia de Dios es restauración. Y todos en algún momento hemos sentido la necesidad de ser restaurados. Si es que en estos momentos aún esa necesidad nos sigue. Y Job 42:10 nos habla de cómo el Señor restauró y prosperó la vida de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y es impresionante porque cuando Dios restaura algo y lo hace completamente nuevo, cuando Dios, aún cosas que nosotros creíamos que habían sido las mayores conquistas de nuestra vida, el Señor las puede duplicar y las puede aumentar. Aún matrimonios que estaban rotos y quebrados pueden pasar los mejores años de su vida si deciden ser restaurados en la presencia de Dios. Cosas que tú no te imaginas, el Señor puede hacer. Todos tenemos una necesidad, todos necesitamos ser restaurados. ¿Cuál es nuestro error? Que buscamos muchas veces ser restaurados por personas que están igual o peor de rotas que nosotros mismos. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces una mujer, voy a poner un ejemplo, una mujer que ha pasado por un divorcio y que no se refugia en los brazos del Padre, siempre termina rodeándose de otras divorciadas. Un hombre que está pasando por un problema de alcoholismo, si no busca ser restaurado en la presencia de Dios, termina rodeándose de puros borrachos. Si tú no vas a la fuente correcta, tú no vas a ser restaurado. Tú vas a recibir parches que tarde o temprano van a volver a abrir la herida y se va a empeorar. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas. En Lucas 15 dice la palabra, Lucas 15:20:
Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro más gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y hay algo que el diablo quiere hacer, y es que él usa la condenación y la culpabilidad para que tú no te vuelvas a levantar. La vida ideal sería que nosotros no tropezáramos, que nosotros no nos cayéramos, pero eso no es la realidad. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, aunque Él nunca pecó, Él vivió muchas cosas que le permitieron comprender nuestra humanidad y que le permitieron poder vivir todo lo que muchas cosas nosotros podemos vivir. ¿Qué necesitamos nosotros? Ir a la fuente correcta. Mientras tú no vayas a la fuente correcta, tú vas a permanecer roto, tú vas a permanecer dañado y tú no vas a poder ser verdaderamente restaurado. Y hay algo que a mí me parece maravilloso y sobre lo cual nosotros estamos trabajando como iglesia, y es que el Padre, a pesar de que le había dado a su hijo su herencia, y él hizo y deshizo y quién sabe cuántas cosas, no habrá hecho que ni siquiera se habrán registrado en la palabra. Cuando este hijo volvió sucio, lleno de pecado, de lo que él hizo, el padre en ningún momento le dijo: ahora sí, no, así lo quería ver, arrastrado, pidiendo perdón, como muchas personas lo han hecho en las iglesias. ¿Qué hizo el padre? Pidió calzado nuevo, vestido nuevo, anillo nuevo, pidió que mataran el becerro más gordo y lo sentó a la mesa. Porque no hay alegría más grande para un padre que cuando un hijo que estaba perdido vuelve a los brazos del padre, porque es ahí donde verdaderamente va a ser restaurado. Y yo te quiero decir algo con todo mi corazón. Yo no conozco cuál sea tu condición, yo no conozco cuál sea ese pasado, ese pecado o ese error que hasta aquí te ha venido taladrando y que ha venido trayendo tantas consecuencias sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Porque hay algo que nosotros tenemos que reconocer, y es que toda acción trae una consecuencia, y muchas de esas consecuencias no se van a poder evitar inmediatamente. Pero si tú decides realmente que Dios obre en tu vida y en tu corazón, tú no vas a estar solo. El Señor te va a levantar, y el Señor aún cosas mayores puede hacer por medio de tu vida, pero se necesita que tú dispongas tu corazón. ¿Cuál es el único pecado que no puede ser perdonado? Aquel que no se confiesa. Si tú decides confesar todos tus pecados con todo tu corazón, y si tú decides tener la humildad para reconocer: me equivoqué, fallé, herí, dañé y estoy viviendo las consecuencias, pero hoy vengo a tu presencia, hoy vengo a la casa de mi Padre, hoy vengo y te digo: Señor, ayúdame porque no puedo solo. El orgullo me llevó hasta donde estoy hoy, pero hoy quiero humillar mi corazón y hoy quiero decirte: me rindo. Hoy quiero dejar a un lado el pasado. Hoy quiero que verdaderamente tú hagas algo nuevo sobre mí. La palabra dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, y Él quiere obrar sobre corazones que se dispongan. Muchas veces nosotros somos orgullosos y no nos damos cuenta, y somos expertos para señalar: este me hizo esto, este me hizo aquello, este me hizo tal cosa. Y muy pocas veces nosotros nos ponemos a pensar: ¿yo qué he hecho? ¿A quién he dañado? ¿A quién le he causado dolor? Y cuando nosotros verdaderamente empezamos a dejar que Dios empiece a examinar, Él no solamente nos sana de las heridas que nos han causado, sino nos lleva a tener la capacidad para pedir perdón por las heridas que nosotros hemos causado en otros. El Señor quiere restaurarte, y el Señor te ha traído para restaurarte. Lo cuarto que nosotros encontramos y que ellos encontraron en Jesús es el amor de Dios. Juan 3:16 nos dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Tú quieres saber cuánto Dios te ama a ti? Mira la cruz. Cada gota de la sangre derramada llevaba tu nombre aun cuando tú no habías nacido. Jesús murió por ti y por tus generaciones. Y hay algo que me impacta del poder de la cruz estando Jesús, porque la cruz con Jesús es amor, perdón, reconciliación, restauración, sanidad, redención y nuevas oportunidades. Pero la cruz sin Jesús es maldición. Y nosotros fuimos redimidos por causa de lo que Jesús vivió en la cruz. Y es que el amor del Padre es demasiado grande, es demasiado maravilloso. Él nos ama aun cuando nosotros hemos sido infieles. Él nos ama aun cuando nosotros nos hemos apartado. Y Él nos trae con lazos de amor nuevamente a su presencia. Él nos ama a pesar de que Él conoce que muchas veces salimos de este lugar y ya estamos pensando en qué vamos a hacer, y no es precisamente lo bueno. Él nos ama a pesar de que nosotros decidimos llevar una doble vida y estar en pecado. Y su amor no es un amor que se pueda comparar con el amor del mundo. Si tú consideras que tu pareja es lo máximo, que tu esposo o tu esposa te ama a ti como nadie te va a amar, yo te voy a decir algo, y es que el único que te va a amar a ti incondicionalmente es tu Padre Dios. Porque el amor del humano es limitado, es condicional. Yo amo siempre y cuando no me hagan daño. Yo amo siempre y cuando me beneficien. Yo te amo a ti mientras tú no cruces ciertos límites. Yo te perdono a ti mientras tú no pases ciertos límites. Pero Dios a nosotros nos ha amado tanto que Él espera pacientemente a que ojalá ninguno se pierda. Él espera pacientemente a que nos humillemos y volvamos con todo nuestro corazón a la presencia de Dios. Yo siempre he escuchado que nada se compara como el amor de mamá, y sí es verdad, pero yo te digo algo, aún ese amor es limitado, porque hay muchas madres que no lo piensan dos veces para abandonar a sus hijos o para acabar con ellos. Yo diría que nada se compara como el amor de Dios, un amor que es paciente, un amor que es bondadoso, un amor que es generoso, un amor que me abraza aun cuando el mundo se cae a pedazos, un amor que me dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Él me recogerá, un amor que me dice que Él está dispuesto a restaurar, a sanar y a olvidarse de mis pecados. Yo les digo a ustedes, ¿cuántas veces ustedes se han equivocado y han pedido perdón y les dicen, sí, yo te perdono? Pero a los 3 días te recuerdan tu pecado, tu falla. Porque una cosa es perdonar de boca para afuera y otra cosa es perdonar como lo hace Dios. Que cuando Él nos perdona, Él nos acuerda de nuestros pecados. Somos nosotros los que nos acordamos, porque es lo que hace Satanás, traer a memoria lo viejo para que no podamos disfrutar de lo nuevo. Y yo quiero que en esta noche tú te des la oportunidad de conocer el amor del Padre. Para finalizar, quiero leerles lo que está en Romanos 8, 31 al 39, y esto lo encierra todo. Y yo quiero que cuando tú llegues a tu casa, tú vuelvas a leer esta palabra, Romanos 8, 31 al 39, y que ojalá como iglesia podamos decir, nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí,
Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro bajo amenaza de la muerte. Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria absoluta es por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún amor en las alturas ni en las profundidades, de hecho en nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. La pregunta es, ¿realmente tú quieres conocer a Jesús? ¿Realmente tú quieres ser transformado por Jesús? ¿Realmente tú vas a poder decir, nada podrá separarme del amor de Dios? Muchos han estado pasando por procesos y están a punto de tirar la toalla porque se sienten cansados. Y muchos siguen renegando de la situación cuando realmente el mayor problema está en el corazón. Y Dios quiere hacer un trabajo desde la raíz. Hay muchas enfermedades que no han podido sanarse por causa de la falta de perdón, por causa de la amargura en el corazón. Hay muchos hogares que no han podido restaurarse porque no ha habido un arrepentimiento genuino y verdadero. Hay muchas personas que llevan años y años y años y años en una iglesia, pero jamás han conocido a Jesús. Porque no es cuánto tiempo tú lleves en una iglesia, no es cuánto te sabes la Biblia de pasta a pasta, sino cuánto de la Biblia tú practicas en tu vida diaria. De nada te sirve saberte la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis si tu vida demuestra todo lo contrario. A veces, ¿qué día le decía yo a una persona? A veces es preferible saberse un solo versículo y ponerlo en práctica que saberme toda la Biblia y no poner en práctica nada. Porque el Señor nos está llamando a dejar de ser oidores y empezar a ser hacedores de la palabra de Dios. Tú decides si pasas otros 10 años de tu vida de la misma manera, si sigues en la misma enfermedad, con la misma actitud y repitiendo la misma prueba. Porque muchos creen que la prueba ha sido superada cuando la sanidad ha llegado, cuando el hogar ha sido restaurado o cuando muchas cosas se han suplido. Pero realmente la prueba se supera cuando tu corazón ha sido transformado, aunque sigas caminando en el proceso, aunque tú no veas aún la respuesta total y aunque muchas veces las cosas no se den como tú quieras. Si tú logras entender que tu corazón se ha rendido a los pies de Cristo y ha sido transformado y ha sido renovado, te felicito, has pasado la prueba. Pero si tú recibiste el milagro y sigues siendo desagradecido y sigues declarando maldición y sigues siendo una persona dura y sigues siendo una persona rencorosa, tu milagro está a medias, porque te conformaste solamente con un pedazo de Jesús, y es el poder de Jesús, mas no con el Jesús que te quiere amar, que te quiere restaurar, que quiere sentarse contigo, hablar contigo aún en medio del desierto, que quiere amarte. ¿Cuántas veces te has sentado y le has dicho: Padre, aquí estoy? ¿Cómo me he portado? ¿Me he portado mal? ¿Qué necesitas corregir en mí? ¿Qué está afectando nuestra relación? ¿Qué ha entristecido al Espíritu Santo? ¿Y cuántas veces nos hemos dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablarnos y corregir en nosotros? Porque siempre estamos a las carreras, porque vamos a la iglesia con una mala actitud, porque vamos por obligación, porque vamos por cumplirle a la persona que nos está trayendo, y nos estamos perdiendo del banquete más grande y más poderoso, que es sentarnos en la mesa con nuestro Padre, que es decirle: Señor, ¿qué me quieres hablar hoy?
¿Qué tienes para mí? Hoy vengo y quiero adorarte y quiero gozarme este tiempo. Sé que hay cuentas por pagar, sé que hay situaciones por solucionar, sé que aún hay procesos que necesitan sanidad, pero quiero disfrutarme este tiempo, quiero disfrutar de tu presencia. Y yo quiero que ahí donde tú estás te pongas de pie y que dispongas tu corazón. En el mundo hay tanta necesidad que ninguna silla de una iglesia debería estar vacía, porque hay demasiada necesidad. Pero hay pocas personas dispuestas a hacer de su proceso un testimonio que pueda ayudar a levantar a otros. Y hay pocas personas dispuestas a hacer lo que hizo ese leproso, volver una vez ha sido suplida la necesidad. A lo largo de estos años, miles de personas han pasado por esta iglesia y hemos visto miles de milagros y hemos visto muchas cosas suceder, pero pocas personas han transformado verdaderamente su corazón, porque un milagro no es la garantía de que una persona realmente tenga un encuentro con Jesús. Puede ser la excusa, pero no es la garantía. Hay muchas personas a las que Dios ha respondido sus oraciones y los ha levantado de una cama, de una enfermedad terminal. Hay muchas personas a las que Dios le ha restaurado su hogar. Hay muchas personas a las que el Señor los ha prosperado financieramente de una forma impresionante, y hoy son más orgullosos de lo que eran, y hoy su corazón se ha endurecido más de lo que ya estaba, porque mientras nuestro corazón no sea transformado, vamos a estar a la mitad del camino y vamos a hacer lo que hicieron estos 9 leprosos: con la misma me voy, porque ya recibí lo que quería. Y yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos y te humilles delante de la presencia de Dios. Que en esta noche tu mayor deseo sea tener un encuentro con Jesús. Yo sé que tú has venido por una necesidad, porque todos tenemos diferentes necesidades, pero quiero que esta noche te des la oportunidad de llevar algo más que la solución a una necesidad. Y es el que tu vida y tu corazón realmente puedan ser sanados, quebrantados, transformados, perdonados. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú tengas la libertad para que con todo tu corazón tú puedas decir: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Dios, porque yo he visto tu grandeza y tu poder, tu misericordia en mi vida, pero yo me he apartado de ti. Y no he sabido, Señor, permanecer, no he sabido ser fiel. Perdóname porque no he valorado lo que tú me has dado. Y en estos momentos que he podido perder, y en estos momentos desearía valorar todo lo que un día tuve, pero no supe valorar. Y hoy me toca ver cómo se pierde. Pero hoy, Señor, yo vengo delante de ti, porque yo quiero permanecer en tu presencia, porque yo quiero ser fiel a ti, porque yo quiero que tú me transformes, que tú obres en mi corazón. Hoy te quiero pedir perdón por todas las veces que yo he sido desagradecido. Hoy te quiero pedir perdón por todas las veces que yo no he cuidado y no he valorado lo que tú me has dado. Hoy, Padre, yo te pido, yo no quiero que algo peor suceda conmigo para poder desear y valorar, Señor, lo que ya tengo, lo que ya he conquistado. Yo no quiero estar postrada en una cama para decir: Señor, si tú me das otra oportunidad, ahora sí te voy a adorar. Yo no quiero ver una pérdida para ahí sí extrañar lo que un día tuve y lo que no cuidé. Hoy yo quiero decidirme por ti. Hoy yo quiero estar delante de tu presencia. Hoy yo quiero humillar mi corazón y decirte: Padre, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Rompe cadenas, quiebra yugos. Quita de mí todo orgullo, toda soberbia, toda altivez. Perdona mis pecados, pero ayúdame también a recibir ese perdón. Yo, en el nombre de Jesús, yo cancelo toda condenación, toda culpabilidad y toda mentira de Satanás, porque yo creo, Señor, que si yo confieso mis pecados, yo encontraré perdón, restauración, sanidad, redención. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que tú quieres sanarme, que tú quieres restaurarme.
que tú quieres hacerlo todo nuevo. Pero yo te invito a que ahí donde tú estás, levante tu voz y desees la presencia del Padre con todo tu corazón. Yo te digo algo: si tú no rindes tu corazón, así tu hogar se restaure, así tu cuerpo se sane, así la provisión llegue, nada va a suceder. Y aunque tú creas que si realmente llegara más dinero a tu vida, tú serías verdaderamente feliz, que si tu hogar se restaura, realmente tú serías feliz, que si ese negocio sale, realmente tú serías feliz, yo te digo algo con todo mi corazón: podrás sentir una emoción del momento, pero el gozo, la felicidad y la plenitud únicamente te lo puede dar Cristo Jesús. Y hoy el Señor está interesado no solamente en suplir y en sanar tu cuerpo, sino en sanar tu alma, en que tu alma salga de toda cárcel de cautiverio. Hoy en el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que tú liberes las mentes y los corazones, para que tú traigas sanidad sobre todo espíritu que ha estado quebrantado, sobre toda mente que ha estado en cautiverio y sobre toda alma que ha estado afligida. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro sanidad y libertad. Yo declaro que se rompen los yugos de iniquidad, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, y hoy lo ordenamos a todo demonio, a todo pacto de las tinieblas que quiera venir a dañar, a destruir, a condenar, Señor, y a destruir el plan que tú tienes sobre cada persona y sobre cada familia. Hoy le ordenamos que retroceda en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que hoy es un día de libertad, que tú nos has llamado a libertad. Hoy declaramos sanidad, se seca toda raíz de enfermedad física y enfermedad del alma. Hoy declaramos que se cae toda artimaña de Satanás, toda brujería, toda hechicería, todo pacto satánico, todo pacto de sangre, toda ligadura de alma se deshace en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha querido venir, Señor, a destruir, Dios, las familias, los matrimonios, a traer ideas contrarias, todo espíritu, todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento contrario a la mente de Cristo, lo atamos y lo reprendemos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que ningún hombre, ninguna mujer puede levantarse, Señor, para destruir lo que tú has bendecido y lo que tú has llamado en bendición. Hoy oramos por la sanidad del corazón de los padres, del corazón de los esposos, del corazón de los hijos. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que todas las personas que están en este lugar puedan ser aceptadas, puedan ser restauradas, puedan ser amadas y puedan recibir esa identidad de Cristo. Y quiero que ahí donde tú estás, tú le digas: Padre, aquí estoy. Yo te doy gracias porque soy tu hijo, porque tú me has perdonado, porque tú me has redimido, porque tú me has limpiado, porque hoy tú me permites sentarme en tu mesa, porque hoy tú me permites venir delante de tu presencia. Hoy te pido, Señor, derriba todo orgullo, toda altivez, toda soberbia y toda dureza en mi corazón. Hoy yo me humillo delante de ti. Hoy renuncio a una vida de esclavitud. Hoy renuncio a estar apartado de tu presencia. Hoy renuncio, Señor, a buscarte solo por una necesidad. Y hoy te digo, Señor, te necesito, quiero más de ti. Yo me rindo porque en mis fuerzas no puedo hacerlo más, porque en mis fuerzas me cansaré y nuevamente huiré, pero en tu presencia yo podré permanecer. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda adicción, a todo pecado que hasta el día de hoy me ha esclavizado y me ha sometido. Hoy renuncio a todo vicio en el que me refugié, llámese alcohol, llámese juegos de azar, llámese cigarrillo, llámese drogas, llámese prostitución, llámese pornografía o llámese como se llame, todo vicio en el que me refugié para poder llenar los vacíos de mi alma y de mi corazón. Hoy yo renuncio a todo pecado
de fornicación, de adulterio, a todo pecado, Señor, que me ha condenado y que me ha apartado de tu presencia. Hoy renuncio a todo pecado, Señor, que me ha hecho, Dios, estar lejos de ti por mi condición. Hoy declaro que tú me haces libre, Señor. Hoy renuncio a todo pecado oculto, a todo pecado consciente e inconsciente que yo he estado practicando hasta hoy. Hoy renuncio, Señor, a toda atadura, a toda ligadura de almas, a todo lo que Satanás ha querido usar, Dios, para tenerme cautivo en la oscuridad. Hoy, Padre, yo vengo delante de ti y te pido, por favor, Señor, sana mi alma. Quiero rendirme y humillarme delante de ti. Hoy yo vengo delante de ti y yo te invito a que levantes tus brazos y que le adores en espíritu y en verdad, porque el Señor esta noche quiere sanarte, quiere liberarte. El Señor esta noche quiere que se caiga toda barrera que se levantó, sobre la cual tú no podías permanecer en los brazos del Padre.